Texto escrito por Viajero en el Tiempo. Cuando reflexionamos sobre el golpe militar de julio de 1936, que sumió a España en una devastadora guerra civil, algunos nombres nos vienen inmediatamente a la mente. Francisco Franco, Emilio Mola, José Sanjurjo y Gonzalo Queipo de Llano son a menudo vistos como los principales arquitectos del levantamiento y la subsiguiente ola de terror. Sin embargo, este enfoque estrecho oculta una realidad mucho más amplia y compleja. La represión sistemática que siguió al golpe no fue obra de solo un puñado de líderes. Fue ejecutada por una amplia red de oficiales militares de alto rango, muchos de los cuales han permanecido en las sombras históricas, sus roles y responsabilidades en gran parte olvidados por el público. Estos hombres fueron fundamentales para orquestar una campaña de violencia que resultó en la muerte de decenas de miles de civiles. Estos otros generales no eran meros subordinados siguiendo órdenes, eran participantes activos y a menudo entusiastas en la llamada limpieza de España. Aplicaron una lógica brutal aprendida en las guerras coloniales del norte de África, viendo a sus compatriotas españoles que permanecieron leales a la República como un enemigo extranjero a ser subyugado o eliminado. Sus acciones no se limitaron a los frentes de batalla. De hecho, en muchas regiones donde el golpe tuvo éxito rápidamente y sin una oposición militar significativa, la violencia fue más intensa. Esto no fue una guerra. Fue una exterminación deliberada y calculada de oponentes políticos, sindicalistas, intelectuales y cualquiera sospechoso de simpatizar con el gobierno democrático. Comprender los roles de estos comandantes olvidados es esencial para tener una imagen completa de la tragedia. Ejercieron un inmenso poder en los territorios que controlaban, estableciendo un reinado de terror a través de decretos militares que suspendían todas las garantías legales. Autorizaron y fomentaron arrestos masivos, juicios sumarios sin ninguna apariencia de justicia y ejecuciones extrajudiciales. Su objetivo era claro: desmantelar el tejido social y político de la Segunda República a través del miedo y la violencia. Al examinar sus acciones específicas en diferentes regiones, desde los campos de Andalucía hasta las ciudades de Cataluña, podemos comenzar a comprender la verdadera escala y la naturaleza metódica de la represión que definió el verano y el otoño de 1936. La naturaleza metódica de esta violencia no puede exagerarse. No fue un estallido espontáneo de ira, sino una estrategia planificada. Los generales al mando emitieron instrucciones directas a sus subordinados, creando una cadena de mando que conducía directamente a los pelotones de fusilamiento y a las fosas comunes, sin marcar que aún salpican el paisaje español. Utilizaron milicias falangistas locales y otros grupos paramilitares de derecha para llevar a cabo el trabajo sucio, pero la responsabilidad última recayó en las autoridades militares que sancionaron y dirigieron estas atrocidades. Ignorar sus contribuciones al terror es malinterpretar la naturaleza misma del conflicto y dejar una parte significativa del registro histórico incompleta, perpetuando el silencio que ha rodeado a sus víctimas durante décadas. El general Manuel Godet Llopis es un claro ejemplo de una figura clave cuyo papel en el golpe inicial a menudo se subestima. Como capitán general de las Islas Baleares, aseguró con éxito Mallorca para los sublevados el 19 de julio, con una eficiencia implacable. Sus órdenes llevaron a la detención inmediata del gobernador civil y de cientos de republicanos, sindicalistas y izquierdistas. La represión en Mallorca fue rápida y brutal, con pelotones de fusilamiento trabajando día y noche. Después de asegurar la isla, Godet voló a Barcelona para liderar el levantamiento allí. Aunque su intento de tomar la capital catalana fracasó y fue capturado y ejecutado, el reinado de terror que inició en Mallorca continuó, convirtiéndose en un modelo horrible de represión que se replicaría en otros lugares. La isla se transformó en una prisión, un lugar de ejecuciones sumarias y miedo. Mientras tanto, en Zaragoza, el general Miguel Cabanellas Ferrer, un viejo masón republicano que sorprendentemente se unió al golpe, desempeñó un papel fundamental en la brutal represión en Aragón. Al tomar el control, declaró inmediatamente el estado de guerra y desató una ola de violencia contra los barrios obreros
y las comunidades rurales que apoyaban a la República. Cabanellas estuvo a cargo de una región donde el golpe encontró poca resistencia militar, lo que le permitió centrar sus esfuerzos por completo en la limpieza política. Sus decretos dieron cobertura legal a las patrullas de falangistas y requetés que detuvieron a miles de civiles. Los objetivos principales eran miembros del poderoso sindicato anarquista, la CNT, que tenía un gran número de seguidores en Aragón. Los métodos utilizados bajo el mando de Cabanellas fueron sistemáticos. Las listas de indeseables fueron compiladas por sacerdotes locales, terratenientes y empresarios. Estas listas se entregaron a las patrullas militares, que realizaban redadas nocturnas, arrastrando a hombres y mujeres de sus hogares. Muchos fueron llevados al cementerio de Torrero en Zaragoza y fusilados sin ningún juicio. Otros simplemente desaparecieron, sus familias quedaron en un estado de incertidumbre y dolor perpetuo. La autoridad de Cabanellas aseguró que este proceso no fuera aleatorio, sino un esfuerzo coordinado para erradicar cualquier rastro de influencia republicana o izquierdista en la región, dejando una cicatriz en el pueblo aragonés que aún no ha sanado por completo. Tanto el breve pero sangriento legado de Goded en Baleares como el prolongado terror de Cabanellas en Aragón demuestran cómo la represión se adaptó al contexto social y político específico de cada región. En Mallorca, la violencia tenía como objetivo aplastar una economía naciente basada en el turismo y sus ideas liberales asociadas. En Aragón, el objetivo era desmantelar uno de los movimientos anarquistas más organizados y militantes de Europa. Estos generales no eran solo soldados, eran arquitectos políticos de una nueva España autoritaria, construyendo sus cimientos con la sangre de sus oponentes. Sus acciones fueron un escalofriante anticipo de la violencia institucionalizada que caracterizaría el régimen de Franco durante casi 4 décadas. En el vasto corazón de la vieja Castilla, el general Andrés Saliquet tomó el control de la 7ª División Militar con sede en Valladolid. Su éxito en asegurar esta ciudad clave fue inmediato y fue seguido por una ola de represión escalofriantemente eficiente. Valladolid se conoció como la capital de los fusilamientos durante el verano de 1936. Saliquet, un veterano de las campañas africanas, aplicó una mentalidad colonial similar a la población de Castilla. No veía a los partidarios de la República como adversarios políticos, sino como una infección que debía ser purgada. Bajo su mando, se establecieron tribunales militares, pero eran una mera formalidad. Las sentencias estaban predeterminadas y las ejecuciones se llevaban a cabo en masa, a menudo en lugares públicos para aterrorizar a la población y someterla. La represión en Valladolid bajo Saliquet fue particularmente metódica. Los objetivos incluían a destacados políticos locales, como el alcalde de la ciudad, Antonio García Quintana, así como a ferroviarios, maestros y trabajadores agrícolas. La universidad fue purgada de profesores liberales y la Casa del Pueblo, la sede del sindicato socialista, UGT, fue saqueada y sus miembros perseguidos. Las fuerzas de Saliquet no necesitaron luchar en la vieja Castilla. La región cayó rápidamente. Esta ausencia de combate significó que el aparato militar pudo dedicar todos sus recursos a la tarea de exterminio político, asegurando que cualquier resistencia potencial fuera aplastada antes de que pudiera siquiera comenzar a organizarse. El terror fue una herramienta de control social, y Saliquet lo ejerció con una precisión devastadora. Más al noroeste, en Galicia, la represión fue supervisada por figuras como el general José Varela Iglesias, otro endurecido africanista. Aunque el golpe en Galicia no fue tan fluido como en Castilla, con focos de resistencia en ciudades como Vigo y A Coruña, la respuesta fue desproporcionadamente brutal. Varela, quien más tarde se convertiría en ministro del ejército de Franco, fue fundamental en la coordinación de las acciones militares que aplastaron esta resistencia. Una vez establecido el control, comenzó una purga sistemática. Galicia, una tierra de pequeños agricultores y pescadores, tenía una vida política vibrante y diversa, con fuertes movimientos republicanos, socialistas y nacionalistas gallegos.
Todos fueron blanco de eliminación. La violencia en Galicia se caracterizó por los paseos, un eufemismo para secuestrar a individuos y ejecutarlos en los arcenes de las carreteras o en campos remotos. Escuadrones de la muerte falangistas, que operaban con el pleno respaldo de las autoridades militares bajo el mando de Varela, recorrían el campo con impunidad. Alcaldes, concejales, líderes sindicales y maestros fueron sacados de sus hogares para no ser vistos nunca más. El objetivo no era solo eliminar a los líderes, sino destruir el tejido mismo de la comunidad y la solidaridad que se había construido durante la República. Al recordar los roles de generales como Saliquet y Varela, reconocemos que el terror fue un proyecto a nivel nacional, ejecutado con un propósito de sangre fría por hombres cuyos nombres han sido en gran parte borrados de la memoria popular. Quizás ninguna figura, aparte de los principales conspiradores, encarna el brutal espíritu africanista más que el coronel Juan Yagüe. Como comandante de la Legión Española, lideró la columna de la muerte en su devastadora marcha de Sevilla a Madrid en el verano y otoño de 1936. Las tropas de Yagüe eran veteranos endurecidos de las guerras coloniales en Marruecos y trajeron las tácticas de guerra total, violencia sin restricciones contra civiles, a la península española. Yagüe no ocultó sus intenciones, diciendo al famoso periodista estadounidense John T. Whitaker que no dejaría vivo a ningún izquierdista. Su avance por Andalucía y Extremadura no fue meramente una campaña militar. Fue una expedición punitiva diseñada para aterrorizar y exterminar. El episodio más infame asociado con Yagüe es la masacre de Badajoz. Después de que sus fuerzas capturaran la ciudad extremeña, el 14 de agosto de 1936, miles de civiles y milicianos capturados fueron rodeados. Fueron conducidos a la plaza de toros de la ciudad y sistemáticamente ametrallados durante varios días. El número exacto de víctimas aún se debate, pero las estimaciones oscilan entre 2.000 y 4.000 personas. Esto no fue un acto de furia espontánea en el fragor de la batalla. Fue una ejecución masiva fría y calculada. Yagüe supervisó personalmente la operación, viéndola como una medida necesaria para limpiar la ciudad y enviar un mensaje aterrador al resto de la España republicana. Las calles de Badajoz literalmente corrieron con sangre. La columna de Yagüe continuó su sangriento camino, dejando un rastro de muerte y destrucción en cada pueblo y aldea por donde pasaba. En lugares como Almendralejo, Mérida y Talavera de la Reina, el patrón era el mismo: se tomaba el pueblo y luego comenzaba la matanza sistemática. Los falangistas locales proporcionaban listas de rojos y los legionarios irregulares marroquíes llevaban a cabo las ejecuciones. Los métodos de Yagüe fueron una importación directa de la guerra colonial en el Rif, donde el enemigo era deshumanizado y poblaciones enteras eran consideradas objetivos legítimos. Aplicó esta lógica a sus propios compatriotas, creando un clima de terror absoluto que facilitó el rápido avance de las fuerzas nacionalistas. Las acciones de Juan Yagüe y su columna representan la aplicación más cruda de la estrategia del terror. Su campaña fue una clara demostración de que el objetivo de los militares sublevados no era solo ganar una guerra, sino rehacer completamente la sociedad española, eliminando físicamente a sus oponentes. La memoria de la columna de la muerte es un recordatorio doloroso, pero necesario de las profundidades de la brutalidad alcanzadas durante el conflicto. Yagüe no fue una anomalía. Fue el producto lógico de la ideología que impulsó el golpe. Su nombre, aunque menos famoso que el de Franco, es sinónimo de algunas de las peores atrocidades de toda la guerra, y su responsabilidad por la masacre en Extremadura es innegable. En la campaña del norte, el general José Monasterio Ituarte comandó unidades de caballería que desempeñaron un papel crucial en la guerra en el norte, cuyo objetivo era conquistar las regiones industriales republicanas del País Vasco, Cantabria y Asturias. Monasterio, un monárquico ardiente, era conocido por sus tácticas agresivas y su inquebrantable compromiso con la causa rebelde. Sus fuerzas fueron fundamentales para romper el cinturón de hierro de defensas alrededor de Bilbao y en la posterior captura de Santander. A medida que sus tropas avanzaban,
eran seguidas por el aparato de represión. En cada pueblo y ciudad que caía, las autoridades militares bajo su mando implementaban un duro régimen de persecución política. La represión en el norte estaba particularmente dirigida a desmantelar la poderosa clase obrera industrial y las identidades culturales únicas vasca y asturiana. Tras la captura de Bilbao en junio de 1937, miles de nacionalistas vascos, socialistas y comunistas fueron arrestados. Si bien el acuerdo de rendición en Santoña salvó a algunos soldados vascos de la ejecución inmediata, muchos otros no tuvieron tanta suerte. Bajo la jurisdicción de oficiales como Monasterio, los tribunales militares trabajaron incansablemente, dictando sentencias de muerte a aquellos considerados líderes de la resistencia. La violencia fue una herramienta para quebrar el espíritu de regiones que se habían enorgullecido de su autonomía y sus fuertes convicciones políticas, asegurando que serían subyugadas bajo el nuevo Estado centralizado. Más al sur, en Andalucía, el general Eduardo Sáenz de Buruaga fue un comandante clave en el ejército del sur de Queipo de Llano. Desempeñó un papel importante en la captura de Córdoba y más tarde lideró una de las columnas en la infame desbandá, el ataque a la columna de refugiados civiles que huían de Málaga a Almería en febrero de 1937. Este horrible suceso vio a decenas de miles de civiles desesperados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, ametrallados por aviones y bombardeados por buques de guerra mientras intentaban escapar de las tropas nacionalistas que avanzaban. Las fuerzas de Sáenz de Buruaga avanzaron por la carretera, capturando y ejecutando a muchos de los que no habían sido asesinados por el bombardeo. La masacre de la carretera Málaga-Almería es uno de los episodios más brutales y menos conocidos de la guerra, un claro crimen de guerra en el que una población civil fue deliberadamente atacada. El papel de Sáenz de Buruaga como comandante en el terreno lo hace directamente cómplice de esta atrocidad. Sus acciones en Andalucía, como las de Monasterio en el norte, no se trataban solo de victoria militar. Se trataba de imponer un nuevo orden a través de una violencia abrumadora e indiscriminada. El objetivo era aterrorizar a la población para que se sometiera por completo, castigándolos no solo por resistir, sino simplemente por estar en el lado equivocado. Estos generales fueron los ejecutores de una política de exterminio, y sus manos estaban tan manchadas de sangre como las de sus superiores más famosos. Durante décadas, los nombres y crímenes de estos generales menos conocidos fueron sepultados bajo la narrativa oficial del régimen de Franco, una historia de una gloriosa cruzada que salvó a España del caos. La dictadura silenció sistemáticamente las voces de los vencidos, prohibiendo cualquier reconocimiento público de las atrocidades cometidas en nombre de la Nueva España. Las víctimas fueron doblemente borradas, primero por el pelotón de fusilamiento y luego por la amnesia forzada impuesta a la nación. Se nombraron calles en honor a estos generales, se erigieron sus estatuas en plazas públicas, mientras los cuerpos de quienes habían matado yacían en fosas comunes sin marcar, y a sus familias se les prohibía llorarles. Esta manipulación deliberada de la historia fue una continuación de la guerra por otros medios. Recordar las acciones de Godet, Cabanellas, Saliquet, Yagüe y otros, por lo tanto, no se trata de reabrir viejas heridas, como algunos podrían argumentar. Se trata de cerrarlas con el bálsamo de la verdad y el reconocimiento. Es un acto esencial de justicia histórica. Para las familias de las víctimas, saber qué sucedió y quién fue el responsable es un derecho humano fundamental. Restaura la dignidad a quienes fueron asesinados y luego calumniados como criminales y rojos. Reconocer la naturaleza sistemática de la represión y los roles específicos desempeñados por estos comandantes desafía la narrativa simplista de un conflicto entre dos bandos iguales. Revela la naturaleza planificada y metódica de la violencia perpetrada por los militares sublevados contra una parte significativa de su propia población. Este proceso de recuerdo es crucial para la salud de una democracia. Una sociedad que es incapaz de confrontar los capítulos más oscuros de su pasado no puede construir un futuro verdaderamente justo e inclusivo. Honrar la memoria de las víctimas olvidadas de 1936 no es un acto político en un sentido partidista. Más bien,
es un acto profundamente democrático. Reafirma el valor de cada vida humana y rechaza la idea de que el exterminio político pueda justificarse alguna vez. Sirve como una poderosa lección para las generaciones futuras sobre los peligros del autoritarismo, la intolerancia y la deshumanización de los oponentes políticos, asegurando que las sombras del pasado no se extiendan hacia el futuro. En última instancia, la historia de la Guerra Civil Española está incompleta sin las historias de estos generales y sus víctimas. Al sacar a la luz sus acciones, no buscamos venganza, sino comprensión y reparación. Honramos la memoria de los miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por sus ideales, por creer en la democracia, la justicia social o la autonomía regional. Su sacrificio no debe ser olvidado. Asegurarse de que se cuente toda la verdad es el tributo más sincero que podemos rendirles y un fundamento necesario para una sociedad que verdaderamente valora la justicia, la memoria y la dignidad para todos sus ciudadanos. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que el silencio que alguna vez envolvió estos eventos se rompa para siempre. La investigación para este video se basa en el trabajo de historiadores destacados y en fuentes primarias para asegurar que sea precisa y profunda. Algunas referencias clave son El Holocausto Español, de Paul Preston, La Guerra Civil Española, de Stanley G. Payne, Historia de las dos Españas, de Santos Juliá, y La Guerra Civil Española, de Anthony Beevor. Además, el Archivo General de la Guerra Civil Española y varios artículos académicos y testimonios de la prensa de la época nos han dado información muy importante. Todas estas fuentes son la base de este documental y nos permiten presentar un relato completo y justo de los eventos y las personas de las que hablamos. Es muy importante para nosotros ser muy rigurosos con la historia, no solo para honrar la memoria de las víctimas, sino también para ayudar a que las futuras generaciones entiendan mejor el pasado.